Esperamos que haya disfrutado del pequeño descanso y arrancamos ahora con la jornada de tarde con el exalumno Daniel Prieto González, que viene a compartir con nosotros su ponencia corta, Rayos y Núcleos. Les dejo con él. Buenas tardes a todos, como acaban de decir, soy Daniel Prieto González y la verdad es que comenzar esta charla es bastante difícil porque hay un montón de momentos a lo largo de la historia donde podríamos arrancar. Podríamos empezar con la nucleosíntesis primordial en los orígenes del cosmos, o quizás con la charla de dos filósofos en la antigua Grecia hablando acerca de la verdadera constitución de la materia. O puede con el nacimiento de un físico alemán que se convertiría en una superestrella. Sin embargo, he decidido arrancar en 1848 con la muerte de un Estado. Tras la caída de Napoleón en 1815, el absolutismo regresa a Europa de la mano del Congreso de Viena. Los aires de Revolución Francesa que se habían extendido por todo el continente durante las guerras napoleónicas fueron borrados por completo. En Francia, la jefatura de Estado volvió a estar personificada por los Borbones, una situación que al pueblo no lo acabó de convencer. Tras varias crisis, 30 años después, en París se inicia una sublevación que daría lugar a la Revolución de 1848, un movimiento que pronto se extendería por ciudades de toda Europa hasta una pequeña localidad al oeste de Prusia, llamada Lennep. Allí las manifestaciones pronto se convertirían en tumultos que provocarían la huida de las familias más acomodadas. Entre ellas estaban los Rengen. Esta familia, Karl Friedrich y Constant, junto a su hijo de 3 años, Wilhelm, se instalarían en Apeldoorn, en Países Bajos. Allí el joven Wilhelm Rengen comenzaría la secundaria en la Escuela Técnica de Utrecht, pero nunca llegaría a terminar los estudios. Según se cuenta, algún compañero de la clase dibujó una caricatura de un profesor y éste la descubrió. Sin encontrar un culpable claro, acabaron expulsando a Rengen y, sin certificado académico, el acceso a la universidad era imposible. Tras varios meses asistiendo como oyente a clases en la Universidad de Utrecht, se entera por un antiguo alumno que en Suiza se ha fundado una universidad que admitía alumnos sin certificado académico. Todo ello a través de un examen de ingreso. Rengen lo aprueba y 4 años después se gradúa como ingeniero mecánico para comenzar una tesis doctoral en física de la mano de August Kuhn. August Kuhn, a todos aquellos que hayan cursado técnicas experimentales 1, probablemente les suene, ya que, bueno, está el tubo de Kuhn, es el experimento más famoso, y en aquel momento se trataba de uno de los físicos más importantes del continente. El compañerismo entre Kuhn y Rengen pronto se transforma en amistad, y donde iba el maestro le seguía el alumno. Así, tras visitar varias universidades alemanas, se instalan en Estrasburgo, una ciudad recientemente incorporada al Imperio Alemán. Estamos hablando de una ciudad que hoy en día es francesa, pero que en aquel momento acababa de ser obtenida por el Imperio Alemán. Tras la Revolución de 1848, la monarquía desaparece para siempre en Francia. En su lugar comienza la Segunda República, con Luis Napoleón Bonaparte como su primer presidente. Pocos meses después, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, da un golpe de Estado y se proclama emperador, iniciándose así el Segundo Imperio. Por su parte, los estados del centro de Europa, que habían formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pasaron durante las guerras napoleónicas a ser la Confederación del Rin. Y más adelante, una vez el Congreso de Viena, la Confederación Germánica. Entre ellos, el estado más poderoso era Prusia, una potencia militar con fuertes políticas expansionistas. Temeroso de esto, Luis Napoleón Bonaparte le declara la guerra, iniciándose así en 1870 la Guerra Franco-Prusiana. Tras un año de conflictos, los prusianos llegan a sitiar París y capturan al propio Napoleón, provocando la rendición del Estado galo. Así, entre el júbilo del victorioso y el descontento del derrotado, surgen dos de los estados históricos más importantes de Europa, la Tercera República Francesa y el Primer Imperio Alemán. Entre las condiciones del ganador estaba la anexión de las regiones de Alsacia y Lorena, dos zonas históricamente disputadas por estos dos países, siendo Estrasburgo la capital de la primera. Allí, el Kaiser Guillermo II funda la universidad que pronto solicita a August Kuhn como profesor, y Rengen le sigue. Rengen, durante su estancia en esta ciudad, consigue la cátedra en física y el certificado de docencia universitaria. Tras casi 20 años después,
Kuhn abandonaría Estrasburgo para instalarse en Berlín, sustituyendo la cátedra de física al alemán Hermann von Helmholtz, recientemente fallecido, y Röntgen se trasladaría a Wurzburgo, la ciudad donde tendría lugar el descubrimiento que le llevó la fama. Estamos a 8 de noviembre de 1895. La noche se cierne sobre la ciudad y Röntgen, como es costumbre, trasnocha en su laboratorio. Sobre la mesa de trabajo, un tubo de rayos catódicos, el dispositivo de moda entre los investigadores del momento. Estudiando sus características, observa por el rabillo del ojo un fuerte brillo que le sorprende. Al acercarse, descubre que se trata de una lámina de platino cianuro de bario que brilla intensamente. En aquel momento ya será consciente de la fluorescencia de este tipo de compuesto. Al ser iluminado por el sol, posteriormente emitía radiación en una longitud de onda más corta. Pero era de noche, no había sol. Entonces, ¿de dónde procedía este brillo? Tras varias investigaciones, se da cuenta de que la fuente de radiación que está alimentando la lámina procede de los rayos, del tubo de rayos catódicos. Desconociendo la naturaleza, cubriendo todo el experimento con una caja de cartón negro, comprueba que se trata de una radiación muy penetrante, mucho más penetrante que los rayos ultravioletas, la radiación más energética conocida hasta el momento. Desconociendo, sin saber muy bien su naturaleza, estos rayos comienzan a denominarse rayos X o rayos Röntgen en honor a su descubridor. Tras 2 meses de investigaciones, en el 28 de diciembre de 1895, publica su artículo sobre un nuevo tipo de rayo. Este artículo le lleva directamente a la portada de multitud de periódicos y de la noche a la mañana se hace conocido por todo el continente, sobre todo debido a la atención que mostró la prensa, dadas las posibilidades médicas de este nuevo tipo de radiación. En este caso tenemos una radiografía de la mano de Röntgen, de la mano de la mujer de Röntgen, y que produjo una de las frases más famosas de la historia de la ciencia, que es "he visto mi muerte". Tras esto, los honores y premios no tardaron en llegar. A Röntgen se le concede así en 1901 el primer premio Nobel de Física de la historia, en la primera edición de estos galardones. La atención de la prensa en realidad fue tan bestia que al final se acaba aislando no solo de este mundillo, sino de la investigación en general, pasando los últimos días de su vida recluido con su mujer y sin hacer ninguna otra investigación conocida. Afortunadamente, todo este público que generó toda esta expectación tuvo una consecuencia positiva, que fue una oleada de investigaciones, de nuevas líneas de investigación por todo el continente. Entre ellas, la de un joven físico francés, descendiente de una familia de científicos, llamado Henri Becquerel. Nos trasladamos así a la capital de la Tercera República Francesa, París. Allí, Henri Becquerel procedía de una familia, los Becquerel habían estudiado durante generaciones la fluorescencia de los compuestos. Estamos hablando de una época donde se sospechaba, habían pasado solo 2 meses del anuncio de rayos X, y se sospechaba que estos procedían de la fluorescencia del tubo de vidrio del tubo de rayos catódicos. Entonces, si el vidrio emitía rayos X por fluorescencia, era probable que otros compuestos también lo hicieran. Decidido a probarlo, comienza el siguiente montaje experimental. Cogiendo la muestra del compuesto que quiere estudiar, la deposita en el sol durante un determinado periodo de tiempo y posteriormente coloca la muestra, 2 monedas de plata y una lámina fotosensible, todo ello encerrado en una caja de cartón negro para evitar interferencias externas. Lo intenta con varios elementos, pero sin éxito alguno, hasta que le da por intentarlo con unas sales de uranio que había aislado su padre años antes. Exponiendo estas sales al sol, descubre finalmente, realizando la experiencia que acabamos de comentar, que el uranio, las sales de uranio emiten rayos X por fluorescencia. Sin embargo, no puede continuar durante mucho tiempo con sus experimentos. El cielo sobre París se encapota por completo y sin sol era posible continuar la investigación. Afortunadamente, para la historia de la ciencia, Becquerel era un hombre de poca paciencia y, cansado de esperar, saca todo el montaje del lugar donde lo había guardado y, esperando encontrar una leve sombra fruto de la última exposición solar de los rayos de las sales de uranio al sol, se sorprende al encontrar 2
potentes manchas oscuras. Se trataba de un nuevo tipo de radiación que comenzó a ser conocida como rayos Becquerel. Estamos a finales de febrero de 1896. Este descubrimiento, de nuevo, de naturaleza desconocida, ya que estamos hablando de un fenómeno nuclear y en aquel momento el átomo estaba a punto de pasar de una pelota de tenis a un pudín de pasas, con el descubrimiento de J.J. Thomson del electrón a finales del siglo XIX, pues los rayos Becquerel pasan a ser uno de los problemas de la física sin resolver a finales del siglo XIX. De todos modos, la atención, de nuevo, gracias a la prensa, estos resultados se comparten por todo el continente e inician nuevas líneas de investigación, entre ellas la de una joven científica polaca que acababa de llegar a París en 1891. Hablamos de Maria Sklodowska. La familia Sklodowska procedía de Varsovia, en aquel momento ciudad del Imperio Ruso. Polonia, a pesar de ser uno de los estados históricos del viejo continente, no existía como tal desde 1795, cuando había sido dividida entre tres grandes potencias fronterizas, Prusia, Austria y Rusia. En la zona rusa, el gobierno del zar intentó imponer su idioma y sus costumbres al pueblo polaco, pero la familia Sklodowska, entre otras muchas, mantuvo una fuerte identidad nacional. Este es un hecho que luego se vería reflejado en la carrera investigadora de Marie, pero no adelantemos acontecimientos. Marie, viendo imposible el acceso a una educación superior debido a las leyes rusas que impedían el acceso a la universidad para las mujeres, se traslada a la Universidad de la Sorbona en París para estudiar física y matemáticas, finalizando esas carreras entre 1893 y 1894. Terminadas dichas carreras, comienza a investigar en un humilde laboratorio donde conocería al que más tarde se convertiría en su marido, Pierre Curie. Pierre Curie, la pareja se casa a finales de julio de 1895 y Marie, ahora que ya ha terminado sus estudios y después de un intento infructuoso de volver a Polonia, decide comenzar una tesis doctoral. Con ayuda de su marido, ambos acuerdan centrarse en el fenómeno de los recién descubiertos rayos Becquerel, nombrados así, al igual que los rayos X eran conocidos como rayos Röntgen, en honor a su descubridor. Tras varias investigaciones, se dan cuenta de que las sales de uranio, de que el fenómeno de los rayos Becquerel no es tan raro como se pensó en un principio, sino era una propiedad más de algunos elementos de la materia. Ahí descubren además que el torio, un elemento hallado años antes por el químico sueco Berzelius, presentaba este comportamiento radioactivo. Estamos hablando de un momento en el que Marie decide denominar a este nuevo fenómeno radioactividad, del latín emisor de rayos. Tras ello, es entonces cuando la pareja aísla el primero de los elementos que descubriría, el polonio, nombrado así justamente por la situación que vivía el pueblo polaco en aquella época. Se trata del primer elemento químico en ser nombrado por una causa política, con el objetivo de llamar la atención del mundo sobre la situación del pueblo polaco. Así, el 28 de noviembre de 1898, aísla el radio, el segundo elemento que descubriría la pareja y el más radioactivo hasta el momento. Tras ello, los honores y premios no tardaron en llegar. A Marie Curie, junto a su marido y a Henry Becquerel, se le otorga el Premio Nobel de Física de 1903 en su tercera edición. Un premio que estuvo a punto de no conseguir, ya que es de sobra conocido que, en aquel momento el jurado de los Nobel no veía muy apropiado el darle este galardón a una mujer. Afortunadamente, un miembro del jurado telegrafía a Pierre Curie y le advierte de esta situación. Pierre, sorprendido e indignado de que su mujer, que era la jefa de la investigación y quien había tenido la idea de dedicarse a este campo, no fuera a recibir el premio, amenaza con rechazarlo, una presión que finalmente tiene el efecto esperado y de esta manera la pareja, matrimonio Curie, viaja hasta Estocolmo para recoger el premio. Allí, reciben $15.000 que le permiten contratar un nuevo asistente de laboratorio y trasladarse a un recinto mucho mejor en cuanto a equipamiento y espacio. Continuando con sus investigaciones,
Durante este periodo, cuando Irene, la hija mayor del matrimonio Curie, contaba con 7 años, Marie da a luz a Eve Curie en 1904, la segunda hija del matrimonio, solo un año después de haber sufrido un aborto, probablemente debido a una exposición excesiva a la radiación. Entonces, bueno, ahora mismo llegamos a un punto en el que tenemos una familia feliz, sus 2 hijas les espera un futuro prometedor y, y las investigaciones de los Curie eran conocidas en toda Europa. Sin embargo, las cosas estaban por cambiar. El 19 de noviembre de 1906 llovía fuertemente sobre París. El tráfico era un caos y carros de caballos y personas cruzaban sus caminos. Entre ellos, un Pierre Curie de 46 años, un Pierre Curie que no vio a tiempo un carro de caballos y acabó aplastado por las ruedas y las patas del animal, fracturándose el cráneo y muriendo poco después. Marie se enteraba a las horas y se sumía entonces en una fuerte depresión, una enfermedad que la acompañaría durante los próximos años y que intentaría capear centrándose en su trabajo. Sustituye entonces a su marido en la cátedra de física de la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose así en la primera mujer en dar clase en esta institución. Entre 1906 y 1910, la prensa se centró en la figura de Marie como la madre viuda y científica que era nacida en el extranjero, pero parte de la prensa, parte de los medios cambiaron el tono a finales de la primera década del siglo XX. Es entonces cuando, por aquel momento, la Academia de las Ciencias Francesas contaba entre sus directivos para un puesto de física. Su anterior ocupante, Desirée Guernès, acababa de morir y se iban a celebrar elecciones para este puesto. Para ella se presentan 2 candidatos. Por un lado, Marie Curie y por el otro, Edouard Branly, conocido principalmente por sus contribuciones a la recién inventada telegrafía sin hilos. Por aquellos años, Francia vivía un clima de fuerte división política. Por un lado, los liberales apoyaban a la científica polaca y por el otro, los conservadores católicos al investigador francés. Todo ello regado con un fuerte ambiente de antisemitismo, cuyo máximo exponente fue el caso Dreyfus. Tras una multitud de ataques desde la prensa más conservadora católica, Marie pierde las elecciones a la academia por tan solo 2 votos. Estamos hablando de titulares que se vertieron como que, bueno, la acusaron de judía, de no ser verdaderamente francesa, siendo ella especialmente no era judía, aunque tampoco hubiese pasado nada, pero bueno. Y bueno, pierde las elecciones, pero Marie responde con un profundo desaire y sigue dedicándose a la investigación. Pero claro, si algo puede salir mal, saldrá peor o algo así. De esta manera llegamos entonces a 1911, 1910-1911. Estamos hablando de una época, Marie cuando se quedó viuda, 5 años antes, se quedó viuda con 38 años. Se quedó muy viuda, relativamente joven. Entonces, bueno, no solo heredó de su marido el laboratorio que codirigía, sino además los contactos, entre ellos el de Paul Langevin, un antiguo alumno doctoral de Pierre Curie. La amistad de laboratorio que unía a Langevin y a Curie pronto se convirtió en amor, una relación que duró menos de un año. Todo parecía ir bien, se cartaban con frecuencia y se veían. Pero un día alguien se coló en el despacho de Langevin robando la correspondencia y haciéndola pública en la prensa. Todo no supondría ningún problema si no fuera por el hecho de que en aquel momento Langevin estaba casado desde 1898 con Emma Jeanne Desfosse, con quien tenía 4 hijos. Sin embargo, no era un matrimonio feliz. Langevin se pasaba más tiempo en el laboratorio que en casa con su familia. Y bueno, claro, si eso ya se publicó en la prensa, más teniendo en cuenta el origen extranjero de Curie y la caña que le habían metido la prensa más conservadora católica, más católica y conservadora en aquel momento, pues el escándalo estaba servido. Encima todo esto pilla a Marie fuera de Francia, de una Francia escandalizada. Concretamente en la ciudad de Bruselas, en la primera conferencia Solvay. Estamos en 1911. Esta conferencia, que pretendía reunir
a los físicos más importantes del momento, era organizada por el propio Langevin y gracias al mecenazgo del químico y empresario belga Ernest Solvay. En esta foto, que es la de 1911, tenemos a Ernest Rutherford, entre Marie Curie, Henri Poincaré, un joven Albert Einstein o el propio Langevin, entre otros muchos. Tras volver de Bruselas, se encuentra que una turba a las afueras de París está rodeando su casa, aterrorizando a sus hijas, Irene, de 14 años, y Eve, de 7. Huye con ellas a la capital y se refugia en casa de unos amigos. Y bueno, y en medio de todo este jaleo fueron muchos los titulares despreciables que se lanzaron contra la científica polaca. Entre ellos, el peor sin duda fue que algunos medios inventaron que el idilio entre Paul y Marie había empezado años antes, con Pierre aún vivo, y que ésta al enterarse se había arrojado delante de un carro de caballos para quitarse la vida. En medio de todo este jaleo, a Marie le llega un telegrama que le informa de que ha sido galardonada con el segundo premio Nobel, el Premio Nobel de Química de 1911, por sus descubrimientos del polonio y el radio. En medio de todo este jaleo, bueno, Svante Arrhenius, un influyente físico y miembro del jurado de los Nobel, le dice al principio, le anima a recoger el premio en un principio, pero al agravarse el escándalo, le dice que mejor lo rechace, que se olvide de él. Afortunadamente, Marie bueno, por un lado contesta que le dan el premio por su investigación y no por su vida personal, y por el otro también recibió multitud de muestras de apoyo, como de científicos y amigos, en el caso, por ejemplo, Albert Einstein, quien en una carta, aparte de expresarle el cariño que sentía por Pierre, la misma Marie y el propio incluso Langevin, le decía que dejase los titulares para las víboras para los que fueron escritos. De esta manera, Curie viaja a Estocolmo y recoge su segundo premio Nobel, volviendo a Francia y aislándose bastante durante los siguientes meses. De hecho, estaba tan afectada por el escándalo que se negaba a usar el apellido Curie y durante aquella época firmó únicamente como Sklodowska, sintiéndose indigna de usar el apellido de su marido. Afortunadamente, pocos meses después, el escándalo por fin termina cuando Madame Langevin y Paul firman el divorcio, sin nombrar entonces a la científica polaca. De esta manera, el mundo de la investigación estaba dispuesto a darle la bienvenida de nuevo. Los siguientes meses comienza a investigar de nuevo en una relativa tranquilidad hasta que en 1914 asesinan al archiduque Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo. Pocos meses después, el continente entero estalla por los aires y se inicia la Primera Guerra Mundial. Marie huye con sus hijas de París y se instalan en Burdeos, donde guardaban la Reserva Nacional de Radio que había aislado con su marido años antes y que era considerada por el gobierno francés un tesoro nacional. Como era imposible que Marie sirviese a su país, ya que en aquel momento Polonia no existía como tal, decide hacerlo con Francia, su segunda casa. Y es aquí donde ya sería como una de las últimas grandes acciones de la científica polaca. Dándose cuenta del pésimo equipamiento que tenían los hospitales de campaña para hacer radiografías y que los médicos pudiesen aprovechar todo el potencial en el mundo de la medicina que tenía el descubrimiento de Röntgen, decide, con el dinero de los premios Nobel y que había ganado durante buena parte de su vida, comprar varias furgonetas, camiones y todo lo que pillaba, generadores eléctricos y máquinas de rayos X, creando así las ambulancias radiológicas, unas ambulancias que pasarían a la historia como las Petit Curie. Estas Petit Curie, bueno, servirían en el campo de batalla e incluso en algunas ocasiones serían conducidas por la propia Marie Curie, quien visitaría el frente. Además, compró unas 200 máquinas de rayos X que permitieron a los médicos salvar muchísimas vidas durante el conflicto. Junto con su hija Irene, de 18 años, y un médico asistente, Curie se transforma así en la primera directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa, participando activamente durante los 4 años que duró el conflicto. De esta manera, ya los siguientes años de su vida los pasaría, como no, dedicándose a la investigación hasta el 4 de julio de 1934, cuando fallece y, bueno, y ahí termina su historia. Y como igual de, o sea, y es que terminar esta charla es igual de difícil que empezarla.
son multitud los instantes de la historia de la ciencia que vale la pena contar y que me podría pasar horas hablando, porque, bueno, me gusta mucho hablar. Entonces, estamos hablando, bueno, he querido elegir las vidas de Röntgen, de Curie y de Becquerel, que con sus investigaciones dieron paso a una nueva rama de la física, como es la física nuclear. También quiero destacar que la historia de la ciencia no es únicamente una concatenación de descubrimientos científicos, sino también la vida de los que la protagonizan, sus anécdotas y el contexto histórico en el que vivieron. Por mi parte y por hoy, esto es todo. Muchísimas gracias. Pues muy bien. Si quieren aprovechar y hacerle alguna pregunta a Daniel, ¿dará tiempo? Parece que No no. hay preguntas. Solo un momentito. Sí, por supuesto. Yo estos años he sido un pesado. He sido un pesado porque este es mi cuarto COEPI, sería mi quinto si no hubiese habido COVID. Y, y de verdad, la oportunidad que me ha dado este congreso es impresionante. Quiero agradecer desde aquí tanto a Miguel, Jesús y David, que han sido los coordinadores generales de los COEPIs en los que he participado, a todo el equipo que hay detrás, a todo el curro que se pegan y al flaco favor, o sea, al enorme favor que le hacen a la divulgación científica, a la oportunidad de que salgan aquí la gente y cuente lo que quiera, porque yo esto lo puedo hablar en mi casa perfectamente y aquí lo estoy contando y lo están aguantando ustedes. También quiero agradecer al comité científico que se leen mis parrafadas. Y de verdad, o sea, si estoy ahora y me flipa la divulgación y me encanta y es como mi hobby y ojalá pueda vivir de esto en un futuro, es gracias a este congreso y eso es algo que tendré en cuenta siempre. O sea que muchísimas gracias, en serio. Y no lo dejen morir. Bueno. Espera, espera, que parece que tienen una pregunta. Ah, vale. Ujú. Ah, sí, Déjaselo. sí, de hecho, sí, porque ella sigue viva, ¿no? Mm. Sí, es que cuando, claro, yo me puse a investigar sobre el tema y de repente cuando te sale la noticia de, no, es que la nieta luego de Marie Curie se casó con el nieto de Paul Langevin. Sí, sí, es que está buena la historia. Es verdad, en realidad la charla que había preparado era más larga, pero claro, hay un tiempo limitado y he tenido que cortar. Pero sí, es muy bueno. O sea, toda la historia de Marie, de Joliot y toda la familia Curie, Joliot y Langevin está muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias y un enorme aplauso para Daniel Prieto. Gracias.